Leemos la palabra del Señor en Filipenses capítulo 3, del 1 al 17. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Bendita sea la palabra del Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor Dios bueno, grande y misericordioso, te damos las gracias por permitirnos una vez más estar presentes en este lugar. Ciertamente no somos dignos o merecedores, Señor, de tu buen trato para con nosotros. Has hecho misericordia con nosotros. Has hecho bondad, merced, piedad con nosotros. Y rogamos que una vez más tengas piedad de nosotros. Que en esta mañana, Señor, pueda abrirse nuestro oído para escuchar tu voz. Que nuestros corazones, Señor, puedan ser susceptibles a tu voz. Que podamos enternecernos, Señor, dentro de nuestras entrañas para con tu palabra escucharla, atenderla, recibirla, amarla, razonarla, meditarla, reflexionarla, obedecerla, ponerla en práctica y luego comunicarla a otros, Señor, como es debido. Estas cosas rogamos, Padre, porque dependemos de tu acción sobrenatural en nuestros corazones. Si tu Espíritu no opera sobrenaturalmente en nuestros corazones, Señor, estas cosas serían demasiado altas para nosotros, imposibles de entender. Por lo tanto, rogamos, Dios de todo entendimiento, danos discernimiento, danos entendimiento, danos sabiduría de tu palabra. Danos, Señor, la sabiduría que tu palabra contiene. Llévanos, Señor, a entender. Oramos junto con el salmista, danos entendimiento y viviremos. Sí, porque escrito está que la exposición de tus palabras alumbra y da entendimiento a los simples. Así que rogamos, bendito y amado Padre Celestial, poder gustar de esos manjares que ha preparado la sabiduría. Sí, la sabiduría, Cristo, tu Hijo, esos manjares de sabiduría que están en tu palabra, queremos gustarlos. Queremos beber del vino que ella ha mezclado, que la sabiduría, tu sabiduría ha mezclado, y habitar en aquel templo cuyas columnas han sido labradas por la sabiduría. Sí, así como está escrito, queremos participar de ello. Pero también te rogamos, Señor, y es un ruego no solo legítimo, sino necesario, que me ayudes a mí como comunicador de tu palabra.
pues como expositor no quiero exponer las ideas que son humanas, que las elucubraciones de los hombres queden de un lado, Señor, y que sea dignamente predicada tu palabra, que pueda yo ser fiel, Señor, a lo que está escrito y no me aparte ni a derecha ni a izquierda. Reprende mi vida, que pueda, Señor, con pericia sacar las riquezas de sabiduría tuya que hay en tu palabra, siendo usado como herramienta por ti para alimentar a tu propio pueblo. Pues esto pido y ruego en oración junto con mis hermanos, que tu nombre pueda ser glorificado y que cada una de nuestras vidas sean edificadas por una predicación que sea verdaderamente bíblica. Ayúdanos, nos entregamos como cuerpo a ti, para que en medio de la exposición de tu palabra hables a nuestra vida. Henos aquí, somos tu pueblo, habla nuestra vida, Señor, exhórtanos, redime nuestras vidas, Dios mío, dirígenos, condúcenos a lo que es correcto, Señor, anímanos, estimúlanos, llévanos de la mano, como un padre que ama a su pequeño hijo, lo lleva de la mano. Así te rogamos que con tu palabra nos dirijas, nos conduzcas a lo que es adecuado, a cómo modelar nuestras vidas conforme al patrón que está escrito. Esto es lo que deseamos, tu palabra, Señor. Fuera de ella nada, con ella todo, Señor. Queremos, Señor, que tu palabra nos venga a nuestra vida. Espíritu Santo, te rogamos que en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y según la voluntad y determinación del Padre, pueda ser hecha en nuestra vida la obra en este momento cuando tu palabra es predicada. Confiamos en ti y descansamos en ti, Señor. No descansamos en la retórica del hombre o en las capacidades o facultades humanas que son demasiado limitadas. Confiamos en ti y en tu poder, Señor, porque donde no llega el ser humano, Señor, tú penetras con tu espada de doble filo, que es tu palabra, hasta partir. Penetras hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú das donde debe dar la palabra. Así que te rogamos, Señor, que tu palabra sea enviada y haga aquello para lo cual fue enviada por ti, y dé mucho fruto, que sea sembrada en buenas tierras, en nuestros corazones, y lleve mucho fruto en nosotros, que nuestra conducta pueda cambiar, que nuestra conducta pueda parecerse, asemejarse cada vez más a Jesucristo, a quien tenemos, Señor, el gusto y el agrado de llamarle Señor y Salvador. Nos encomendamos a ti, Padre. Encomendamos nuestro ruego a ti, si es tu voluntad, si hemos hallado gracia ante tus ojos con nuestra petición. Por favor, concédenos lo que pedimos. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo, porque no tenemos mérito alguno en nosotros mismos. Lo pedimos en el nombre de Cristo, y si te ha placido, concédelo. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? En el transcurso de nuestra exposición de Filipenses capítulo 3, hemos llegado en la semana pasada al versículo 16. El apóstol Pablo está insistiendo una vez más en la unanimidad del cuerpo de Cristo en Filipos, de la iglesia en Filipos. Después de haberle exhortado a que prosigan a la meta, a que se dirijan extendiéndose al premio del supremo llamamiento de Dios, que por supuesto no es fuera sino dentro de Cristo Jesús, inmediatamente entonces les insta a sentir una misma cosa, a hablar un mismo lenguaje, como estuvimos viendo la semana pasada, a tener en común una misma confesión, guiándose por un mismo canon, palabra que debemos recordar, canon, regla. Esa regla es la Escritura, nuestra norma de fe y conducta, sobre la cual, por supuesto, la confesión de la iglesia cristiana en los anales de la historia se erige como un baluarte de la verdad, ¿okay? Como un sostén y baluarte de la verdad, como le dice Pablo a Timoteo, inspirado por el Espíritu, que es la iglesia del Dios vivo, ¿no? Columna y baluarte de la verdad. Por eso la iglesia se erige a través de los tiempos como columna y baluarte de la verdad, diciendo esto es lo que la palabra de Dios dice, unificando una misma confesión, un mismo credo, para poder dar al mundo sumido en tinieblas una luz clara del camino por el cual deben andar. Entonces la unanimidad en el criterio de Pablo es muy importante, pero no es una unidad en detrimento de la verdad, como ya vimos, sino que es una unidad sobre el fundamento de la palabra de Dios, que es la verdad. Por eso entonces termina diciendo, aquello en lo que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. La iglesia debe tener, por supuesto, este criterio. Este criterio de Pablo es el criterio del Espíritu que inspiró a Pablo. Bien,
Continuamos entonces ahora y llegamos al versículo 17 que tendrá nuestra atención el día de hoy. Dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Por supuesto nos detenemos aquí. Ahora, antes de proceder con la primera sentencia de este texto, que será: hermanos, sed imitadores de mí, antes de ir allá, recordemos que el apóstol Pablo precisamente quiere que esa unidad sea no solamente doctrinal, sino también experimental, en el sentido de la experiencia, conductual, en el sentido de conducta. El apóstol Pablo, como veremos a continuación en la exposición, el desarrollo de este pasaje, el apóstol Pablo está interesado no solamente que la iglesia en Filipos tenga una correcta doctrina, sino que también persiga tener una correcta conducta. Ciertamente en las Escrituras vamos a encontrar una y otra vez que Dios no está de acuerdo con los parlanchines, con los charlatanes, con aquellos que hablan mucho y hacen poco. Esos per se son desagradables ante Dios por hipócritas. Pero aún peor es tomado siempre en la Escritura aquellos que, hablando de la palabra de Dios, hacen lo contrario o no conducen sus vidas conforme a lo que predican o enseñan o profesan creer. Eso es aún peor, ¿cierto? Nosotros veríamos claramente la inconsistencia de una persona, por ejemplo, que profesara creer en el budismo y no hiciera las cosas que ritualmente el budismo requiere para un budista. ¿Se entiende? Diríamos, esa persona es completamente inconsistente con lo que profesa, ¿cierto? Diríamos, está completamente incongruente con lo que profesa. Por supuesto, Dios opina lo mismo. Eso es una persona completamente incongruente. Pero Dios opina mucho peor de aquellos que, profesando su verdad, su palabra, tienen una conducta o un testimonio que no es acorde a lo que profesan de su verdad. ¿Se entiende ahora? Y este es el punto en cuestión. El apóstol Pablo está interesado que la iglesia en Filipos no solamente tenga una buena doctrina, por eso les ha venido hablando en estos capítulos, mostrándoles con la ley del Señor y con los profetas las cosas que ellos deben creer. Y por supuesto luego comienza a hablarles de las cosas que deben practicar. Para el apóstol Pablo, creer una cosa no debe ir nunca desligado de practicar lo consecuente a lo que se cree. Para Pablo no hay un divorcio entre la profesión de fe y la ejecución de esa fe. Ahora, para esto el apóstol Pablo por supuesto irrumpe con un muy habitual hermanos. Nuestro apóstol Pablo, el hermano Pablo, suele ser muy cariñoso con aquellos a quienes les escribe y generalmente suele precisamente adentrar sus ideas dentro de sus escritos, abriéndose paso con alguna expresión afectiva hacia aquellos a quienes escribe, cuando por supuesto habla de los que son hermanos en Cristo o la iglesia del Señor. Pero tiene un lugar muy especial y muy particular esta expresión hermanos aquí en este contexto, por lo que luego llega a decir, porque él dice en este contexto: hermanos, sed imitadores de mí. Antes de ir a la sentencia, sed imitadores de mí y sacar todo el provecho que podamos sacar de allí, note cómo el apelativo del apóstol Pablo es: hermanos, sean imitadores de mí. ¿Por qué hermanos? Porque evidentemente los miembros de una familia generalmente comparten rasgos similares, ¿cierto? Al menos generalmente encontraremos que en las familias, generalmente por causa del padre, de tener un mismo padre y una misma madre, los hijos, hermanos entre ellos, van a compartir rasgos similares entre ellos y rasgos similares con sus padres. Rasgos similares parentales, o sea, con sus padres. Y este es precisamente el efecto que también busca crear el apóstol Pablo en la mente de los filipenses al escuchar que dijeran: hermanos, sed imitadores de mí. Para ellos, para los filipenses, saben bien que el apóstol Pablo, quien ha sido el predicador por excelencia en la primera ciudad que llegó al cristianismo en Europa, la ciudad de Filipos, ellos ven con gran entusiasmo al plantador de la iglesia en Filipos, el apóstol Pablo. Lo ven con respeto, lo ven con reverencia, y eso es correcto, está bien. Pero el apóstol Pablo precisamente les dice: hermanos, sean imitadores de mí, porque él mismo piensa que entre hermanos, hijos de un mismo padre,
e hijos de una misma madre, que es la iglesia del Señor, como el apóstol Pablo dice en otra de sus cartas, la Jerusalén que viene de arriba, la iglesia del Señor. Si somos verdaderamente hijos del Padre Celestial y hermanos entre nosotros en Cristo Jesús, miembros de un mismo cuerpo, debemos estar, por supuesto, unidos en un mismo criterio, pero también teniendo una misma conducta, rasgos similares. Una familia en el Señor. Este criterio nunca está de más en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo siempre está hablando de la iglesia como una familia, ¿sí? Siempre hablando acerca de los hermanos, o cuando se refiere a ellos, o cuando les quiere decir algo, les expresa este amor de esta manera, llamándoles hermanos. Eso precisamente nos muestra o nos recuerda que cada uno de nosotros somos parte de un mismo cuerpo, parte de una misma familia, para completar la analogía, hermanos, parte de una misma familia. Tenemos un mismo Padre Celestial, nos ha sido dado un mismo Espíritu, tenemos un mismo Señor y Salvador, tenemos un mismo credo y confesión, tenemos un mismo bautismo y todas las demás cosas que la palabra de Dios muestra que son similares entre nosotros los creyentes cristianos. Por lo tanto, una de las cosas que deberían ser similares entre nosotros es la conducta. Es la conducta. Los creyentes cristianos deberían ser conocidos por tener todos la misma correcta conducta. Y para Pablo asegurarse de que corren no vanamente, sino más bien como deberían poder correr, les dice: hermanos, sed imitadores de mí. Ahora, para continuar en la expresión del apóstol Pablo, él no les dice sed imitadores de mí porque él hubiese dejado a un lado la humildad. Hubiese dicho, por ejemplo, voy a dejar un ladito aquí atrás la humildad y ahora voy a salir al ruedo a decir, vengan a seguir lo que yo hago, sean como yo. Como cualquier pretencioso o arrogante diría de sí mismo. Pablo no se está alabando a sí mismo como diciendo, yo soy el que tengo el lugar para que me puedan seguir a mí. Y lo veremos más ahora con la palabra del Señor. Pero primero veamos que el apóstol Pablo, antes de poder decir en el versículo 17 del capítulo 3, sed imitadores de mí, ya ha mandado a la iglesia en Filipenses capítulo 2, que ya lo hemos estudiado, desde el versículo 5 y hasta el 8, diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él ya había colocado a Jesucristo como estándar y ejemplo, no solo para el criterio de los filipenses, sino para la conducta de los filipenses. Por eso les dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hay en Cristo Jesús, que hubo en Cristo Jesús. ¿Se entiende? Por eso entonces, al volver acá, Él les dice, sed imitadores de mí, hermanos. ¿Por qué? Porque en todos debería gobernar un mismo criterio, una misma doctrina, pero también debería gobernar una misma conducta. ¿Cuál conducta? La que Él ya ha especificado anteriormente, la conducta humilde de Cristo. Y Pablo puede decir, sed imitadores de mí, porque ellos mismos, los filipenses, son testigos de cuánto Pablo se ha humillado y cuánto ha sufrido el apóstol Pablo para llevar el evangelio, no solo a los filipenses, sino a muchas otras ciudades y lugares en donde el evangelio, por causa de la predicación de Pablo, había llegado. Así entonces los filipenses son testigos de que verdaderamente Pablo estaba imitando la conducta de Cristo, y ahora moralmente, o con toda moral, como dice nuestra expresión, podía decir, sed imitadores de mí. No porque él fuera el centro de atención, no porque él quisiera como arrogante ponerse encima de todos los demás, sino porque estaba siguiendo la conducta de Cristo, y ellos ya lo habían atestiguado. Ellos ya conocían esto. Ahora, vamos a ir un poco a la etimología de las palabras que el apóstol Pablo utiliza aquí para entender un poco mejor el asunto. En 3:17 de Filipenses, el apóstol dice, sed imitadores de mí, ¿correcto? El vocablo imitadores, el Strong lo traduce de esta manera,
traer la misma forma junto a otra persona. Interesante. Traer la misma forma junto a otra persona. En el concepto, si alguien lo revisa, va a encontrar que dice también o cosa, pero para nuestra atención o nuestro punto no está en juego eso ahorita, porque está diciendo ser imitadores de mí, y Pablo es una persona, no una cosa. Pero lo cierto es que aplica tanto a personas como a cosas, traer la misma forma de una persona o de una cosa. En el contexto es de una persona. Cuando dice entonces Pablo imitadores, ese vocablo sumimetai significa traer la misma forma junto a otra persona. También, según el Strong, presentarse como tal persona o tal cosa, en este contexto tal persona. Presentarse como tal persona. Tercer lugar, el Strong dice también conformarse a tal persona, a una particular persona. Entonces el apóstol Pablo en este contexto, si nos regimos por la definición del diccionario y la concordancia Strong de este vocablo, él está diciendo, sean imitadores de mí, es decir, traigan la misma forma junto conmigo. Según la definición del Strong, por supuesto. Traigan la misma forma junto conmigo. Nótese que el apóstol Pablo está utilizando ese vocablo que lleva inmersa la idea de que él mismo está practicando aquello que está pidiendo a los filipenses practicar. Y lo veremos mejor un poco más adelante. Pero tenga eso en mente. Pablo no es un charlatán que manda a otros a hacer algo que él mismo no está haciendo. Él está diciendo, sed imitadores de mí, porque él no solo ha predicado el evangelio, sino que está practicando y viviendo el evangelio. Y ahora invita a los filipenses diciendo, practiquen lo mismo junto conmigo. Seamos todos conformados a esta forma del evangelio. Es hermoso. Ahora, eso no es extraño en el apóstol Pablo. De hecho, no es tampoco un texto aislado que nosotros pudiésemos decir, bueno, es un texto único en el Nuevo Testamento, de difícil interpretación, que no tiene ningún otro paralelo en la Escritura, que no tiene ningún aval tampoco en el Antiguo Testamento, ni nada de esto. Por supuesto que no. El apóstol Pablo suele hacer esto, y suele hacerlo porque es correcto a los ojos de él, e inspirado por el Espíritu Santo, hace lo que es correcto. Porque cuando aquellos que están en el lugar del liderazgo predican y hacen lo que es correcto, como veremos a continuación, se vuelven un modelo a seguir para las iglesias. Y Dios manda a los creyentes, por supuesto, que consideren ese modelo a seguir. Ya lo veremos un poco mejor. Pero antes vamos a ver cómo el apóstol Pablo habla de sí mismo en este contexto en varias ocasiones. Ya vemos aquí en Filipenses 3:17 que dice, hermanos, sed imitadores de mí. Pero en la misma carta, un poco más adelante, en el capítulo 4, en el versículo 9, lo insiste nuevamente, diciendo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¡Wow! Nótese cómo el apóstol Pablo engloba todas estas cosas. Porque no es que el apóstol Pablo estuviera diciendo, lo que yo les he mandado en carta a hacer, háganlo, pero no hagan lo que yo hago. Y ahora vemos un poco de algunos otros, de los cuales la Escritura sí dice, hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen. Ya hablaremos de eso. Pero el apóstol Pablo en este contexto tiene la firmeza, la convicción de poder decir claramente, lo que ustedes han aprendido, recibido, oído y visto en mí, eso hagan y el Dios de paz estará con ustedes. Está completamente convencido, y sabemos que inspirado por el Espíritu Santo también, en que aquello que los filipenses han recibido del apóstol Pablo, no solo doctrinalmente, sino que experiencialmente también, lo que ellos mismos experimentaron en la conducta y vida del apóstol Pablo era correcto. Ellos ya habían visto y habían comido del fruto del testimonio, de la conducta, de la vida del apóstol Pablo. Así que él claramente podía decir lo que han aprendido, recibido, oído o visto en mí, o mejor dicho, y visto en mí, es decir, todas esas cosas, no o alguna de esas cosas, sino y todas esas cosas, esto hacer. Otro texto que pudiéramos también utilizar, solo uno más, hay otros, pero solo uno más para tener ya clara la idea, está en 1 Corintios.
En 1 Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 16, el apóstol Pablo, hablándole esta vez a la iglesia cristiana en Corinto, les dice de la siguiente manera: por tanto, os ruego que me imitéis. Os ruego que me imitéis. El apóstol Pablo ciertamente sabe que ha recibido de parte de Dios una autoridad. Una autoridad. Vemos que aquí en el contexto de 1 Corintios es un ruego. Por tanto, os ruego que me imitéis. Pero en el contexto, volviendo a Filipenses capítulo 3, 17, en el contexto de Filipenses 3 es un mandato. Así que vemos que sea por mandato o por ruego, el apóstol Pablo suele utilizar el apelativo ¿a qué? Imiten mi conducta. Pablo no solamente está convencido y deseoso de que las iglesias puedan seguir su doctrina, sino que también sigan su conducta. Pablo no está interesado en meramente procrear creyentes o parir creyentes, como dice el versículo 15 del texto que recién hemos leído. Él no está nada más que gustoso o apresurándose a tener creyentes que sean una mata de conocimiento teológico y nada más. Como si solamente debieran tener algo correcto en qué pensar, pero no algo correcto que vivir y practicar. Así que entonces Pablo no solamente les invita a seguir su doctrina, sino que les invita a seguir su conducta también. Sed imitadores de mí. Ahora, ¿por qué Pablo puede estar, para decirlo en el coloquio habitual venezolano, tan resteado? Aquel que echa el resto, tan resteado a afirmar claramente y sin paliativos: sed imitadores de mí. Bueno, uno, ya lo hemos dicho, porque ha colocado a Cristo principalmente como el fundamento de toda doctrina correcta y conducta adecuada. Ya lo hizo. Y segundo, porque su conducta, la de Él, se conforma a la conducta de Cristo, prosigue a la conducta de Cristo. No que Él ya sea perfecto, como ya lo estudiamos, sino precisamente que en su lugar de liderazgo, Él modela la vida cristiana para aquellos a quienes Él les es predicador, maestro, fundador de la congregación incluso. Es en este contexto en el que entendemos que cuando Pablo apela a que sean imitadores de su conducta, es por causa de que el apóstol Pablo imita la conducta de Cristo. ¿Y esto podemos verlo en otros pasajes? Claro que sí. Vamos a ir a la Escritura, nuevamente a 1 Corintios, pero esta vez vamos a ir al capítulo 11. Y aquí él lo dice claramente, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1. Miren cómo dice claramente: sed imitadores de mí, así como ¿qué? Como yo de Cristo. Por supuesto que el patrón y estándar, aquello que verdaderamente debe repetirse en los creyentes, proviene de Cristo. Él es el molde en ese contexto. Es el patrón cuya conducta debe ser perseguida por nosotros. Pero Cristo mismo no se ha dejado de replicar en los moldes de aquellos que son sus líderes, que Él ha colocado para cuidar a su pueblo. Los pastores, los presbíteros, los episcopos, los obispos que el Señor coloca en su iglesia, aquellos que Dios ha colocado como líderes en la congregación, tienen que seguir no solamente la doctrina de Cristo, sino la conducta de Cristo, hasta el punto que puedan llegar a decir, como el apóstol Pablo: imiten no solo mi doctrina, sino también mi conducta. ¿Por qué? Porque voy siguiendo la doctrina y la conducta de Cristo, para que en todos y en todas partes y sobre todas las cosas Cristo sea glorificado. Tenemos el mismo pensamiento también en 1 Tesalonicenses. Vamos a ir allá rápidamente. 1 Tesalonicenses, en el primer capítulo de esta carta, primera carta tesalónica, en el versículo 6, aunque lo dice en plural, vemos que es la misma idea, el mismo principio, en plural, pero el mismo principio. Dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. ¿Y de quién? Y del Señor. Imitadores de nosotros y del Señor. El apóstol Pablo puede claramente hablar acerca de que se imite la conducta de Él, porque la gente ya ha visto que el fruto de su vida, su conducta, es de imitación a la conducta de Cristo.
Todos daban testimonio de la conducta de Cristo. Todos hablaban que en la conducta de Cristo, en su boca no hubo engaño, que en Él no hubo nada pendenciero, nada cruel, nada concupiscente, nada pecador. La conducta de Cristo era ejemplar. Que aquellos que le crucificaron lo hicieron, 1, por odio, por supuesto; 2, por incredulidad; 3, por envidia. Porque envidiaban, por supuesto, cómo la muchedumbre se iba detrás de la correcta doctrina y la correcta conducta que Cristo tenía. Porque Él no solamente hablaba, sino que vivía lo que Él enseñaba, a diferencia, por supuesto, de los hipócritas escribas y fariseos. Por eso llegó a esparcirse la fama de la doctrina y la conducta de Cristo. Luego los apóstoles de Cristo comenzaron a ser reconocidos por tener la misma doctrina y la misma conducta que su Señor Jesucristo. Sucedió cuando los apóstoles fueron llevados delante del Sanedrín, que al escucharle hablar decían: ciertamente estos hablan y se conducen como Jesús. La misma gente que un poco tiempo atrás había crucificado a Jesucristo reconocía la doctrina y la conducta de Cristo en ellos. ¿Se entiende eso? Lo mismo estaba sucediendo con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo había testificado no solo con buena doctrina, sino con buena conducta el camino del evangelio, el cual él había profesado y enseñado a los filipenses. Y ahora le decía: sed imitadores de mí, porque claramente voy en el camino en el cual ya yo les entregué que siguieran, el camino de la imitación a Cristo. Dicho sea de paso, recomiendo a todos aquellos que les gusta la lectura, que nos gusta la lectura, que puedan descargar gratuitamente y leerlo, un precioso libro corto llamado La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Es hermoso. Usted no dejará de ser edificado cada vez que lea. Eso es de nuestra herencia, de la historia de la iglesia. Entonces, tenemos precisamente que la conducta del apóstol Pablo puede ser imitada. ¿Por qué? Porque es una conducta que sigue o imita la conducta de Cristo. Ahora, como decíamos hace un rato, esto es distinto, hermanos, a los hombres que pretenden que sus palabras sean seguidas y obedecidas, mientras que sus conductas son contrarias a lo que hablan. Recordemos que ya hemos dicho que para el Señor sigue siendo inconsistente que un budista que profesa pues creer en la falsa religión del budismo sea inconsistente con las prácticas budistas. ¿Ya? Eso por supuesto no dejará de ser inconsistencia delante de los ojos de Dios, aunque sea por supuesto una falsa religión, o más todavía porque es una falsa religión. Pero dentro del cristianismo es aún peor cuando esto ocurre. ¿Por qué? Porque el cristianismo es la verdadera religión, como Santiago por supuesto afirma. El punto precisamente es que la doctrina y la conducta correcta se hallan en consonancia dentro de la verdadera religión. Por eso Santiago puede decir claramente que la religión pura y sin mácula es tener la conducta que luego él habla. Una conducta semejante a la de Jesucristo, que predicó y anduvo conforme al evangelio que él mismo predicó. Ahora, los hombres que no tienen esta conducta, y este es el detalle, son precisamente una crasa contradicción con ellos mismos. Pero no solamente con ellos mismos, sino principal y más importante, una contradicción con el evangelio. ¿Cuál es el punto más terrible de todo esto? Que los hombres que estaban perturbando a la iglesia en Filipos decían creer en Jesucristo, decían ser maestros del evangelio y estaban por supuesto no solo como malos obreros enseñando mal a la iglesia en Filipos, sino que su conducta no se concordaba con verdaderamente el evangelio. Por eso Pablo podía decir claramente: sean imitadores de mí, abiertamente y sin paliativos. Los filipenses habían atestiguado el testimonio conductual de Pablo. Lo habían visto, lo habían oído, recibieron de él su enseñanza. No habían inventos aquí. Él estuvo con ellos en todo ese tiempo.
Y no como ahorita, que venga un pastor una vez, si acaso a la semana, 2 veces a la semana. Conocían la vida del apóstol Pablo. Podían llegar a donde él residía. Él, mejor dicho, dado que no tenía una casa fija, llegaba a la casa de los hermanos y pernoctaba, pasaba tiempo con ellos. Ellos conocían la doctrina y la vida del apóstol Pablo. Sed imitadores de mí, distinto, por supuesto, a los hombres cuyas palabras contradecían sus conductas. De esto tenemos mucho que decir, y aunque verdaderamente tendremos mucho más que decir a partir del versículo 18, que no es para el día de hoy, aún así vamos a hablar un poco. Fíjese esto. Una de las cosas, hermanos, que Jesús increpó durísimo, muy duramente a los escribas y fariseos, ¿sabe qué fue? La hipocresía de decir y no vivir conforme a lo que se decía. Vamos a ir, por ejemplo, a un pasaje emblemático. Mateo capítulo 23. En Mateo 23 usted no podrá encontrar menos de unos 10 insultos que la santa boca del Señor le da a los escribas y fariseos. Por su hipocresía, por su maldad, por su impiedad. Porque estos no eran meros ignorantes, sino que estos se colocaban como maestros del pueblo, como maestros de los indoctos, como guías de los ciegos, como luz en las tinieblas, sí, como pedagogos, o sea, como los que dirigen a los niños, a los que empiezan en el camino. Por eso Cristo los trató con tanta dureza, con tanta fiereza, y más de una vez la Escritura nos muestra que Cristo los vio con ojos de indignación, de ira. Sí, como cuando les sanó al hombre de la mano tiesa, que les preguntó, ¿es lícito hacer el bien, sanar en el día de reposo? Y como ninguno le daba palabras, viéndolos con indignación, llamó al hombre a ponerse en el medio para que todos vieran. Y dice la Escritura que los vio a todos con ojos de indignación, de ira. Estaba molesto. Porque ellos se la pasaban supuestamente enseñando la Escritura, pero la conducta de ellos era inmisericordia. No tenían piedad. Hablaban, pero no hacían. Y Cristo les reprochó constantemente la hipocresía. Ahora, Mateo 23, desde el versículo 2 al 4, mire lo que dice. Hermano, y que conste que esto lo dice abiertamente. Había muchos fariseos en medio de la multitud, y él lo dice abiertamente estando ellos allí. Cristo no le tenía temor al hombre, no tenía temor del hombre. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan ¿quiénes? Los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, conforme a la cátedra de Moisés, porque era la ley, lo que se leía allí, por supuesto. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hipócritas. Y Cristo los decía en su cara, son hipócritas. Mandaban una cosa a hacer y ellos ni con un dedo querían empezar a hacerlas. Maestros verbalmente nada más, que mandaban a tener el esfuerzo por el Señor y ellos no se esforzaban por el Señor. Que mandaban a otros a ser misericordiosos con los demás y ellos no son misericordiosos con los demás. Que mandaban a otros a ser dadivosos con los demás y ellos mismos no son dadivosos con los demás. Y pudiéramos colocar también ejemplos que se extienden hasta el día de hoy, que mandaban quizá a otros a limpiar cuando ellos mismos no son dados a limpiar o ayudar con la limpieza. Y así, un otro y otro y otro ejemplo. Cristo les diría a los mismos líderes de hoy que se practican o se conducen de esta manera, lo mismo que les dijo a los escribas y fariseos de su tiempo: hipócritas, porque hablan una cosa y no hacen, porque enseñan a conducirse de una manera a las personas y no lo practican. En Lucas 11:46 podemos encontrar el paralelo, básicamente, de este pasaje.
nos dice fundamentalmente lo mismo, que los fariseos ni con un dedo quieren mover las cargas que colocan sobre los hombros de los hermanos. Ahora, los escribas y fariseos no eran los únicos, por supuesto. Volviendo a nuestro panorama en Filipenses capítulo 3, los judaizantes tenían también precisamente esta misma mala fama, que así como los escribas y fariseos, y sin duda alguna muchos de los judaizantes serían escribas y fariseos anteriormente, o quizás se mantendrían allí, a diferencia de Pablo, que salió de allí para ser un ejemplo en doctrina y en conducta para el cristianismo, los judaizantes eran de esta clase de persona de la cual Jesucristo estaba reprochando, que hablaban algo del evangelio pero no lo practicaban. Ellos decían creer en Cristo, pero no practicaban realmente la fe genuina en Cristo. Decían creer en el evangelio, pero lo que sostenían no era realmente el evangelio en su práctica, que llevaban a las personas a llegar a confiar en sus propias obras, en sus propias justicias, como lo vimos a lo largo de este capítulo. Los judaizantes estaban torciendo no solamente a la iglesia en doctrina, sino que estaban torciendo la conducta de la iglesia también. Miren lo que le dice Pablo, lo que habla Pablo de los judaizantes, pero en la carta a Galacia, Gálatas capítulo 6. La conducta de los judaizantes, mire esto. Vamos a leer desde el 12 hasta el 13. Dice: todos los que quieren agradar en la carne, recuerden lo que estamos estudiando en Filipenses 3, ¿verdad? Los judaizantes querían agradar en la carne, confianza en la carne, en la circuncisión y un millón de cosas más, antes que la fe genuina y sola en Cristo para la justificación. Ok, volviendo a Gálatas 6:12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¿Se da cuenta? Dicen y dicen y dicen y dicen, pero no lo hacen, no practican. Ni ellos mismos guardaban la ley. Pero le decían a los demás: circuncídense, circuncídense. Sí, hay que creer en Cristo, pero también hay que circuncidarse para ser salvo. Ah, ya, ¿quieres circuncidarte? ¿Y por qué no te echas encima el trabajo también de guardar toda la ley? Como dijeron en el concilio, en Hechos capítulo 15, el primer concilio de Jerusalén, de no colocar esa carga sobre los gentiles, dice el apóstol Pedro, que ni nosotros ni nuestros padres pudimos llevar. Así estaban estos judaizantes, colocando, como describía nuestro Señor Jesucristo en Mateo 23 y en Lucas 11, colocando pesadas cargas sobre las personas que ellos no tenían ni la intención de ponerle un dedo encima, ni moverlo con un dedo, nada. No había esfuerzo de parte de la vida de ellos de practicar lo que supuestamente profesaban del evangelio. Hermanos, tales hombres con tales conductas, como la de los escribas, como la de los fariseos, como la de los judaizantes en este contexto, estos malos obreros, aunque llegasen a hablar bien, escuchen bien, aunque llegasen a hablar bien, no deben ser imitados, sino evitados. Ya veremos que esto también tiene un fundamento bíblico, pero permítame explicar un poco mejor. El apóstol Pablo hace un énfasis acerca de la imitación de su conducta, porque es claro y evidenciado que la conducta de Pablo se conforma a la conducta de Cristo. Pablo imita a Cristo y puede sin reservas decir: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pero aquellos hombres que hablan de Cristo y no practican o no tienen la conducta de Cristo, no son dignos de ser imitados, sino de ser evitados. Así hablen bonito, si su conducta no se conforma a eso que predican del evangelio, y que por supuesto debe ser correcto, debe ser veraz, debe tener el fundamento bíblico, si no se conforma su conducta a ello, debe ser evitado. Debe ser evitado. Y esto nos habla mucho del criterio también para el liderazgo de las iglesias el día de hoy. Por eso, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 3,
Cuando revisamos los requisitos para el obispado, por ejemplo, la mayoría de ellos tiene que ver con conducta. Y solo unos 2 o 3 tienen que ver con doctrina. No porque la doctrina no importe, no. Le puedo asegurar que la doctrina importa mucho, es lo que modela precisamente la conducta. No se puede sin la doctrina. Pero precisamente son más los requerimientos acerca de la conducta, porque es más fácil memorizar conceptos correctos que practicarlos y vivirlos. Ese es el punto. Por eso Pablo puede con confianza decir: sed imitadores de mí. No solamente enseña con doctrina y con palabra, sino que ha podido ser claro, visto en su propio testimonio, que el hombre es paciente, que el hombre es piadoso, que el hombre es misericordioso, que Pablo verdaderamente ama a los hermanos, que se ha fajado y ha sufrido por ellos, que se ha sacrificado por ellos, que se ha gastado a sí mismo y lo que Dios le ha dado para ellos y por ellos. Ellos han visto esto en la conducta de Pablo. Así que Pablo claramente puede decir, como buen líder, sigan mi doctrina y sigan mi conducta. Distinto a estos hombres que más bien deben ser evitados. Ese es el punto y objetivo también de Pablo. Estos hombres que hablan y hablan y hablan y hablan, porque tienen su mala doctrina y su mala conducta, tienen que ser evitados. Vamos a ir a un pasaje bíblico. Vamos a ir a considerar Romanos 2 del 17 al 23, por favor. Romanos 2 del 17 al 23. Pablo es uno que es un intolerante con los hipócritas, un intolerante con aquellos que, estando en el lugar de enseñanza, practican lo distinto a lo que enseñan. Hermanos, y Pablo no es así con aquellos que fallan. Escúchese bien. Está hablando de aquellos que tienen un testimonio de recurrencia en ellos. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso, hermano? No es de un líder que viene teniendo una buena conducta y de repente falla en algún momento. Porque ningún hombre, por supuesto, es perfecto. Pablo mismo lo ha dicho. Se refiere a hombres que, estando en el lugar de la enseñanza, constantemente su conducta contradice los principios que son declarados en la Escritura. Eso es lo que Pablo no soporta. Él no tolera la hipocresía. Ni Cristo, como ya vimos, tolera la hipocresía. Mira lo que dice Romanos 2. Se lo dije en las citas, 17 al 23. ¿La dije? Ok. Del 17 al 23. Dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Mire cómo le habla, esto es fuerte. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Estas personas de las cuales Pablo está hablando no son de esos que andan de otra religión, ¿se entiende? Son de aquellos que sostienen la religión de Dios, del único y verdadero Dios. ¿Se entiende? Ahora mire lo que dice: y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Todo esto teórico. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Hasta aquí todo perfecto, en teoría. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. ¿Qué es lo que Pablo está desarmando aquí con su argumentación? La hipocresía de aquellos que, como dice el texto, apoyados en la ley y gloriándose a que tienen a Dios por Dios, al único Dios verdadero por Dios, viven una cosa distinta a lo que Dios dice en su palabra. Son charlatanes, parlanchines, hablar y hablar, hablar y hablar, hablar y hablar, dicen y no hacen. Jesucristo les diría hipócritas, como los fariseos. Otro texto que podemos ver en este contexto, que son hombres cuyas conductas, aunque lleguen a hablar bien, aunque teóricamente sean correctos, su conducta
no debe ser imitada y hay que tener mucho ojo, mucho cuidado, mucho cuidado. Veamos esto, 2 Timoteo 3:5. Timoteo, el joven pastor, se encontró con muchos problemas en la hora, cuando él llegó, por supuesto, a quedarse donde el apóstol Pablo le encomendó para llevar la doctrina. Cuando Timoteo se quedó en Éfeso, por supuesto, por orden del apóstol Pablo, procuraba colocar maestros, presbíteros, que se conformaran a la enseñanza que Pablo le había dado a Timoteo y que había estado predicando por doquier. Y eso debía Timoteo de encargar a hombres aptos para enseñar y que tuviesen una conducta, por supuesto, acorde a lo que Timoteo ya había visto en Pablo, le había sido enseñado y que ahora Timoteo mismo practicaba y creía, o creía y practicaba. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo acerca de los hombres que hablan pero no hacen? Para seguir en lo mismo, 2 Timoteo 3:5, creo que no les dije el capítulo, 3:5, 2 Timoteo. Dice, hablando del carácter de los hombres en los postreros días, miren, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cuál es la normativa con estos? A estos evita. ¿Qué significa todo esto? El apóstol Pablo, así como Jesucristo, no tolera, no soporta la hipocresía, la inconsistencia, la incongruencia entre el hablar una cosa y el hacer esa misma cosa. Eso Cristo no lo soporta. Cristo es un intolerante de la hipocresía. Sí, en estos tiempos que son tan tumultuosos con la cuestión de la intolerancia, ¿no? Con la moda de la intolerancia. Cristo es un intolerante con los hipócritas. Pablo es un intolerante con los hipócritas. Y dice que los que se comportan de esa manera deben ser evitados. ¿Qué significa evitar? ¿Está por aquí? Yo me voy por el otro lado. Evitarlo. ¿Por qué? Porque habla una cosa y hace otra. Y eso produce daño dentro del cuerpo de Cristo. Y podemos ver que una y otra vez, cuando los hermanos dentro de una congregación comienzan a tener este estilo de vida, que profesan una cosa y terminan practicando otra, se vuelven sujetos que deben ser evitados. De lo contrario, traen mancha a la iglesia cristiana. Miren lo que ocurrió allí en Corinto, 1 Corintios capítulo 5. Recordemos lo que sucedió allí con ese hombre que cayó en pecado de inmoralidad sexual con la mujer de su padre. Todos allí, dice el apóstol Pablo, estaban envanecidos, sí, arrogantes. ¿Cuál era la arrogancia según el apóstol Pablo? Que no lo habían hecho afuera a ese hombre, que no lo habían echado hacia afuera. ¿Por qué, Pablo, piensas de esa manera? Ese hombre tenía que ser evitado, porque profesaba fe, pero la negaba con su vida, con su conducta. Y si él permanecía dentro de la iglesia, terminaría contaminando a la iglesia. Su mala conducta, aunque profesara la misma fe que los hermanos, iba a traer abajo el testimonio de la iglesia. Él dijo: quitad a ese perverso de en medio vuestro. La razón, 1 Corintios 5:9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Perdón, eso es Gálatas. Pero en 1 Corintios corre el mismo principio también allí. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un hombre que profesa fe, pero cuya conducta niega la eficacia de esa piedad o esa fe que profesa, terminará contaminando a los demás también. Por eso Pablo le dice a Timoteo en este pasaje, 2 Timoteo 3:5, a los tales evita. ¿Qué significa eficacia en ese contexto allí? Que no ha sido patente, no ha sido energizado, ejecutado, puesta en práctica. Profesa tener la piedad cristiana, profesa tener la fe cristiana, pero su conducta no se dirige, no se conduce como eso que profesa. ¿No diríamos que hay muchos así el día de hoy también en medio nuestro y no solo alrededor nuestro?
Hombres o mujeres que profesan fe. No, sí, yo soy miembro de la iglesia bíblica Vida Abundante. Es una iglesia muy bíblica. Palabra y palabra y palabra. Sí, tenemos las 3 formas de unidad reformada. Una confesión de siglos en la iglesia cristiana. Es bonita, es hermosa, es pura, es firme, sí. Cuando salen de aquí, su conducta, en sus hogares, en su casa, en sus relaciones laborales, en lo oculto, cuando nadie los ve, su conducta es completamente contraria a su profesión. Cristo les diría hipócritas. Pablo diría, ustedes son dignos de ser evitados. Evitados. Mire esto, un texto más, hay muchos, pero un texto más, para continuar. Vamos a Tito. La primera y única carta de Tito, de Pablo a Tito. Capítulo 1, versículo 6. Tito tenía la encomienda, al igual que Timoteo, por supuesto. Claro, Timoteo en Éfeso y Tito en Creta. De adiestrar a la iglesia del Señor y preparar a otros hombres, colocar a otros ministros, a otros presbíteros, que siguieran la norma con la cual Pablo les había enseñado. Bien, en Tito capítulo 1, a ver, creo que me equivoqué de texto aquí. Sí, no es 6, es 16. Así sí, ¿verdad? Ya decíamos el aceite, porque el 6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Caracha, está bien lejos. Bien, Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos, ¿qué hacen? Lo niegan. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Cuál es el problema de lo que Pablo está recriminando en estos hombres cuando le habla a Tito? ¿Cuál es el problema? Lo que profesan. ¿Pablo acaso está recriminando lo que profesan estos hombres? No, el problema de estos hombres de los cuales hemos venido hablando no ha sido lo que en teoría dicen, sino lo que ellos están viviendo, sus conductas. Muchos de ellos viviendo de esa manera porque piensan que del Señor nunca cosecharán lo que están sembrando. Porque tratan de construir a fuerza de palabras un testimonio que solamente es sostenido por palabras y no por la conducta, por la vida, por la realidad que puede constatarse por aquellos a quienes van dirigidas las palabras. Por eso Pablo puede decir claramente, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, son abominables, son reprobados en cuanto a cualquier buena obra. Entonces vemos, amados hermanos, al menos con meridiana claridad, que puede claramente profesarse una cosa y conducirse la vida en otra. Y que esto la palabra del Señor lo muestra como inaudito en el carácter cristiano. Algo que no debe ser insólito. Eso debe sorprender, que alguien profese fe y tenga una conducta distinta. Debe ser causa de asombro, y de asombro a lo malo. ¿Qué? ¿Es eso? No, de ninguna manera. Así. Ahora, esos hombres que deben ser evitados con esas conductas, aunque profesen bien el asunto, que mandan a otros algo y no lo hacen ellos mismos, no son precisamente los modelos a seguir en la iglesia. Por eso el apóstol Pablo, en nuestro texto, volviendo a Filipenses 3:17, no solamente dice, hermanos, sed imitadores de mí, como si él fuera el centro de atención. Recuerde que eso no es lo que Pablo está diciendo, sino que continúa diciendo también, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Mirad a los que así se conducen. Ese vocablo, mirad, es presten atención, es un imperativo. Fijen su mirada, vean bien, sean juiciosos, tengan cuidado, presten atención a los que así se conducen conforme al ejemplo que han recibido en nosotros. Pablo no está solitario en ese camino. Ha podido forjar también en la mente y en la conducta de otros la mente y la conducta de Cristo.
como se supone que un buen líder debe hacer. Cultivar en aquellos que le siguen la mente, el criterio de Cristo, el sentir de Cristo y la conducta de Cristo. Por eso ahora Él también puede decir, no solamente sean imitadores de mí, sino también sean imitadores de aquellos que siguen nuestro ejemplo. Porque lo sabía. Porque Dios había bendecido el trabajo de las manos del apóstol Pablo y habían hombres que seguían el mismo criterio y la misma conducta. Aleluya, qué bueno. Así entonces esa expresión de Pablo, mirad, significa que presten atención a esa conducta de ellos para que la sigan también. Presten atención, miren cuidadosamente, observen, no solo mirar, observar con detenimiento, mira celosamente, mira los detalles para seguir. Noten esto, hermanos. Cuando el apóstol Pablo dice, se conducen según el ejemplo. Ese vocablo allí, el vocablo griego es tupón, que tiene por supuesto toda la familiaridad necesaria con la palabra tipo en el español, nosotros. Pero según el Strong, tanto la concordancia como por supuesto el diccionario, los significados de este vocablo son ejemplo, forma, figura. Ejemplo, forma, figura. Trate de colocar esas significancias en lo que venimos leyendo. Se conducen según el ejemplo. Se conducen según la forma que tenéis en nosotros. Se conduce según la figura que tenéis en nosotros. El Strong continúa y dice una copia, modelo, patrón, tipo, prefigurando algo o a alguien. ¡Wow! ¡Qué definición! No escapa nada. Una copia, un modelo, un patrón, un tipo, algo que prefigura al otro. Entonces Pablo está diciendo claramente que aquellos de los cuales él está mandando que también sigan su conducta, que también imiten la conducta de ellos, se conducen según la copia que tenían en el apóstol Pablo y los líderes del Señor con los cuales se fundó, por supuesto, la iglesia de Filipos. Una copia, un patrón, un tipo a seguir. Estaban prefigurando la conducta y no solo la doctrina del apóstol Pablo y los fundadores de la iglesia en Filipos. Miren lo que dice el diccionario Helps acerca de este vocablo. Dice, un modelo, lo puse en inglés, un modelo forjado por medio de la repetición. ¿Qué es lo que implica esto? La constancia en esa conducta. A eso es lo que podemos llamarle patrón. No algo que está cambiando constantemente, porque eso no sería un patrón, sería inestabilidad, sería aleatorio. A veces se porta bien, a veces se porta mal, a veces hace lo correcto, a veces hace lo incorrecto, a veces ayuda, a veces no ayuda. Ahí está, no podemos saber realmente cuándo va a hacer lo correcto. No. Lo que Pablo está diciendo es que no solamente su conducta era digna de imitar, sino que habían hombres que según el patrón que había visto en los apóstoles, en aquellos que están predicando el evangelio de Cristo, se conducían a sí mismos según una conducta prefigurada de ellos, un modelo constante de conducta. El Thayer dice de este vocablo, un ejemplo a ser imitado. De hecho, tomé también un poco del Thayer, que aunque lo dice en otro contexto, viene a bien con nosotros, porque dice, hablando de ciertos contextos en el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero referente a cosas, y ya van a ver por qué lo tomé, una idea que precisamente nos amplía el entendimiento de lo que Pablo está diciendo acerca de seguir el patrón de la conducta de aquellos que siguen el patrón de la conducta de Cristo. Dice, un patrón a cuya conformidad una cosa debe ser hecha. Escuchen. Un patrón a cuya conformidad una cosa debe ser hecha. Y el mismo Thayer cita Hechos capítulo 7:44, Hebreos 8:5 y toma como fundamento para la interpretación de estos dos primeros versículos Éxodo 25:40. Básicamente en los tres textos está haciendo referencia a una misma cosa, que lo que se hizo dentro del tabernáculo fue hecho conforme al patrón que Dios había dado.
Ese punto lo rescatamos para nosotros hablar también de nuestro centro, de nuestro tópico en particular. Porque no hablamos de cosa en este aspecto, sino de personas, ¿cierto? Pero el criterio es básicamente el mismo. En el contexto de Filipenses 3:17, como dice el Thayer, se trata de hombres dignos de imitación. Tienen un patrón en la conducta que han heredado del patrón conductual de Cristo. Ellos no solamente hablan como hablaba Cristo, sino que viven como vivía Cristo. Ellos no solamente predican como predicaba Cristo, ellos practican como practicaba Jesucristo. Esos hombres, dice el apóstol Pablo, son dignos de imitación. Hermanos, últimamente, y entiendo por qué ha sucedido, pero últimamente he visto, sobre todo en las redes sociales, al menos las pocas que tengo, que hay una especie de, vamos a llamarle, buena intención, cuando algunos dicen que no hay que seguir hombres. Escuche bien, que no hay que seguir hombres, sino seguir solamente a Cristo. Eso en un sentido es cierto, pero no es cierto en lo absoluto, es decir, absolutamente. En un sentido es cierto. El patrón de nuestra conducta y de nuestra fe, por supuesto, es Cristo. De hecho, un principio tan viejo como válido de la fe reformada evangélica es que la Escritura es nuestra única norma de fe y conducta. Así que claramente es la palabra de Dios lo que debe regir lo que creemos y lo que practicamos. Pero si eso es verdad, la misma palabra nos ordena muchas veces seguir el ejemplo de ciertos hombres, ¿o no? Esto es lo que estamos viendo aquí. Entonces, en un sentido es correcto que la fe cristiana no es para seguir hombres. ¿Por qué? Porque los hombres no son la norma de nuestra fe y conducta. Pero cuando los hombres se sujetan a la norma de fe y conducta que es la Escritura e imitan el criterio y la conducta de Cristo, esos hombres se vuelven ejemplares para nosotros. Y tiene el deber la cristiandad de seguirles, de, como dice el apóstol Pablo allí, mirar su testimonio y seguirlo. Eso dice el apóstol Pablo. Pablo le está diciendo a los filipenses que hagan eso. Mirad bien allí, tengan atención, miren bien a los que se conducen conforme al patrón que ustedes han visto en nosotros. ¿Por qué? Están cortados por la misma tijera. Creen lo mismo que nosotros. Practican lo mismo que nosotros. Y no porque creen y practican lo mismo que nosotros, ustedes vieron, oyeron esa conducta en Cristo. ¿Qué es el punto principal? Mire, cuando el apóstol Pablo dice en Filipenses 3:17, se conducen, quise hacerlo al revés precisamente por la cadencia lógica del asunto aquí, para la explicación, por supuesto. Les hablé acerca de la etimología de patrón, tupón, tipo, figura, ¿no? Una norma, algo que se mantiene constante para dar enseñanza a otros. En este caso, la conducta, para modelar, un modelo, un patrón a seguir. Pero Pablo antes dice, se conducen según el ejemplo que ustedes han visto en nosotros, que tenéis en nosotros. La iglesia cristiana en Filipos tenía ese patrón. Lo habían recibido de primera mano, como vimos en 4:9 de Filipenses. Lo habían visto, lo habían oído. Pablo se los había enseñado a ellos. Así que lo tenían. Entonces, ¿qué es lo que está procurando ahora el apóstol Pablo? Que aquellos de los cuales los filipenses saben bien que tienen el mismo testimonio que él tuvo en medio de ellos, asegurarse de que esos hombres sean también imitados por la iglesia en Filipos. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo así, porque se conducen según ese patrón que vieron los filipenses en ellos. Por ejemplo, ese vocablo significa, según el Strong, el vocablo es peripateo, o al menos la raíz es peripateo, significa andar, caminar. Más propiamente caminar alrededor, peripateo, caminar alrededor, teniendo algo como referencia, me explico, algo a lo cual caminar, a lo cual darle la vuelta. Y dice el Strong que hebraísticamente, es decir, en un sentido ético, proceder, conducirse en la vida y vivir. Es decir, significa literalmente caminar, andar.
ir. ¿Cierto? Pero en un sentido ético, conforme al uso de los hebraísmos, se utilizaba también este vocablo en griego para significar conducir la vida. Andar en el sentido ético, la vida, andar la vida, llevar la vida, conducir la vida, hacer caminar la vida. ¿Cuál es el propósito de esto? Como dice el Thayer, regular o conducir la propia vida de determinada manera. ¿Cuál es la determinada manera de la cual Pablo está hablando? Que estos hombres, ya no de él mismo, sino de estos hombres, debe ser digna o es digna de ser imitada. Tienen el patrón de la conducta y fe, del apóstol Pablo, y por supuesto de la conducta y la doctrina de Cristo. Ellos conducen su propia vida conforme a la doctrina y a la conducta de Cristo. Están andando como Él. Están predicando como Él, andando como Él. Se conducen, tienen una conducta, practican como Cristo y a su vez como los mismos apóstoles. Entonces, de una manera, digamos, un poco resumida y para hablar de otros puntos importantes en este contexto, es como si Pablo en todo el versículo 17 estuviera diciendo: imítenme a mí, pero también imiten a aquellos cuya conducta y vida modelan constantemente nuestro patrón de conducta y vida. Es como si estuviera, digamos, redundando en lo mismo, pero es que tiene que ser redundante. Porque el patrón que debe regir tanto la vida del apóstol Pablo como la de aquellos que han de modelar la vida de los creyentes filipenses es la de Cristo. Volviendo siempre al mismo patrón, Y ese patrón es el que debe ser hallado o encontrado en aquellos que están colocados para modelar la vida de los demás. Ahora, eso no es extraño ni en Pablo ni en las Escrituras del Señor. Ya hemos visto que no es extraño en Pablo decir que imiten su conducta. Ahora, es extraño en Pablo o en otras escrituras que se tenga que imitar, que el creyente debe imitar también la conducta de aquellos que están colocados allí para guiar al pueblo del Señor. Vamos a verlo con la escritura. Afirmo que sí, no solo por este pasaje, sino en las otras escrituras también. Miremos, por ejemplo, lo que Pablo le dice a Timoteo. 1 Timoteo 4:12. Primera Timoteo 4:12, el apóstol exhortando y animando a Timoteo, le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Qué debía hacer Timoteo? Por supuesto que debía tener una buena conducta, por supuesto que tenía que tener una buena palabra, una buena doctrina. Es decir, Pablo estaba deseoso de que Timoteo fuera un presbítero cuya doctrina es adecuada y que cuya conducta también fuera adecuada. ¿Pero para qué? ¿Qué espera Pablo que Timoteo haga con su doctrina? La enseñe a la iglesia. ¿Y qué espera Pablo que Timoteo haga con su conducta? Lo mismo, que la enseñe a la iglesia. Él va a modelar esa doctrina cristiana por medio de su conducta cristiana. ¿Se da cuenta cómo cambia el criterio de todas las cosas cuando a la luz de la Escritura, por ejemplo, en este caso, juzgamos ministerios y personas, ministros, en ese contexto? Que a la luz de la Escritura y viendo esto, por no hablar de otra ciudad, en nuestra ciudad hay muchos que quedan sencilla y llanamente desacreditados ipso facto del ministerio, porque dicen y no hacen, porque a duras penas conocen la doctrina y es mucho peor sus conductas. Miren esto, Pablo a los Hebreos, Hebreos 13. Vamos por favor a Hebreos 13. Yo sostengo junto a una muchedumbre de testigos en el pasado de que Hebreos lo ha escrito el apóstol Pablo. Pero no hemos de discutir esto. Si usted quiere pensar que es otro, adelante. Hebreos 13:17 dice claramente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar
cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que supuestamente debe procurar un creyente? Conformarse a la conducta ¿de quién? Precisamente de sus pastores. Llevarla a cabo, tenerla en congruencia. Fíjate tú. Ya decía yo, ¿por qué este texto se me cambió? Estaba seguro que decía algo un poco más acorde. Quitémosle el 1 y vamos a 13:7. Parece que le comí el 1 al que estaba atrás y se lo puse a este. Ok. Acordaos de vuestros pastores. Bueno, no ha cambiado realmente el criterio del asunto, solo que esto lo dice más explícitamente. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Aquí está. Considerad, me dijo a los filipenses, mirad, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Y qué ha de hacer? E imitad su fe. ¿Es un mandamiento cristiano o no? Lo es. Así que ciertamente en un sentido, los hombres no deben ser imitados, en el sentido de que no deben ser tomados como patrón único de fe y conducta. Pero en otro sentido deben ser imitados y deben, insisto, según la palabra del Señor, cuando ellos se sujetan al patrón estándar en la Escritura, teniendo el criterio confesional y la conducta de Cristo, esos hombres se vuelven para la iglesia un modelo a seguir, según el vocablo que utiliza Pablo, dignos de imitar. Sí, eso dice la Escritura y alienta a que eso sea hecho. Considerad, mirad, presten atención a cuál sea la conducta. Y entonces imiten esa fe. Vamos a ver en otro pasaje también, esta vez en las palabras del apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 5, por favor. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 3, exactamente en el mismo espíritu, les dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Evidentemente en los versículos anteriores él está hablando a los ancianos, él mismo como un anciano en medio de ellos, un presbítero. Eres un presbítero, ustedes son presbíteros, yo les voy a hablar como presbítero a un presbítero también. Podía hablarles claramente como un apóstol, sí, por supuesto, pero le habla como presbítero a presbíteros, como diciendo, tenemos esta misma labor en medio de la iglesia del Señor. Les dice, la forma en la que nosotros tenemos que apacentar a la grey del Señor no es por medio de tener señorío sobre ellos, sino más bien modelando la fe cristiana para que ellos la imiten. Eso es lo que Pedro está diciendo a los pastores que estaban, por supuesto, en Jerusalén, en Judea. Que precisamente modelaran la fe cristiana para que la iglesia imitara la conducta, la fe de ellos. ¿Me siguen hasta ahí, hermanos? Por eso el apóstol Pablo les ha exhortado con palabras, pero también les ha instado a considerar la conducta que él ha tenido. Recuerde ahora esto, volviendo a nuestro contexto en Filipenses 3:17, que el apóstol Pablo, teniendo en él el ser hebreo, el ser israelita, benjamita, circuncidado el 8º día, fariseo y demás cosas que ya hemos estudiado, él no ha vivido el evangelio aferrándose a aquellas cosas completamente terrenales, completamente sensuales, que tienen que ver con los sentidos, con lo que se dice toca en ese contexto allí. Él no se aferraba a estas cosas y a esos privilegios naturales o étnicos. Él encontró por la sola fe en Jesucristo la justicia de Dios y condujo su vida de esa manera e instruyó a otros a tener la sola fe en Cristo y a conducir sus vidas de esa manera. Ahora él era un ejemplo a seguir para los filipenses y aquellos que estaban en el liderazgo de la iglesia en Filipos, como por ejemplo Timoteo, del cual habló a finales del capítulo 2, o Epafrodito, el primer obispo en Filipos, del cual también habló a finales del capítulo 2 de Filipenses, se habían vuelto ejemplos para la grey.
Por eso Pablo apeló en el capítulo 2 precisamente también a que ellos conocían la conducta de Timoteo y de Epafrodito, y ciertamente de muchos otros también. Estos eran líderes que, al igual que Pablo, no solamente, ellos no eran piquitos de oro, como dice el coloquio. Ellos no meramente hablaban bien o eran amantes de la retórica. No. Ellos hablaban correctamente y vivían correctamente. Tenían la doctrina adecuada y practicaban adecuadamente. En ellos no había una disonancia entre lo que decían y lo que hacían. En el aspecto teológico o académico solemos hablar de ortodoxia y ortopraxis. Algunos dirán ortodoncia, porque hay algunos que hay que corregirle la boca, porque hablan mal. Ortodoxia y ortopraxis. Ortodoxia significa la doxa correcta, la doctrina correcta, y ortopraxis, por supuesto, la práctica correcta, rígida, derecha, recta, justa. No debe haber una inconsistencia entre ambas. El apóstol Pablo mostró precisamente una coherente consistencia integral entre ambas cosas. Completamente consistente, y reconocía y mandó a la iglesia en Filipos a reconocer la misma consistencia integral entre lo que profesaban y lo que practicaban el liderazgo de la iglesia en Filipos. ¿Por qué? Ellos mismos lo habían visto, lo habían oído, habían recibido esa enseñanza. Ellos habían sido probados y aprobados en medio de ellos. No fueron paracaídas que llegaron, aquí estoy yo, soy el siervo del Señor, háganme caso. Sus doctrinas o sus conductas fueron probadas por la iglesia y aprobadas. Pablo sabe muy bien que lo que modela correctamente la conducta cristiana no solo son las palabras o la doctrina correcta, sino también que vaya acompañada de la conducta correcta. Es esa unión familiar que hay entre ortodoxia y ortopraxis. No debe escogerse una dejando en detrimento la otra, como suele suceder, por ejemplo, en algunas denominaciones de nuestro conocimiento en nuestro país. Ellos rehuyen a la ortodoxia y se apoyan en que ellos tienen una buena práctica de las cosas, que ellos le dan sopa a la gente y todo lo demás, y ellos practican la misericordia y todo lo demás, pero la ortodoxia la dejan por fuera, porque lo que importa es practicar el bien. Y hay otros, para meternos en el mismo saco, que son mucho más semejantes a nuestra tradición evangélica reformada, que lo que parece ser más importante es la ortodoxia, ¿no? Creer lo que es correcto, tener precisión en las concepciones teológicas, todas estas cosas llenan una gran parte de la vitalidad de las iglesias que son más o menos semejantes a nuestra denominación. Pero lo que la enseñanza bíblica demanda de un creyente es que integralmente observe el ser ortodoxo y el tener también una ortopraxis. Que no solamente tenga precisión de la fe evangélica que profesa, sino también que pueda practicarlo evidentemente en su vida. Que llegue a ser un modelo a seguir para una sociedad que está atestada en tinieblas, que ellos verdaderamente puedan ser luz, no que se camufle entre las tinieblas, de tal manera que por su mezcla no se sepa realmente si es luz o si forma parte de la misma tiniebla. Para que pueda verdaderamente ser sal en medio de la descomposición y la podredumbre de la inmoralidad de este siglo. Así debe comportarse la iglesia. No se debe haber divorciado la ortodoxia de la ortopraxis. Nunca debió haber sucedido eso. Debemos retomar, debemos rescatar, debemos redimir el entendimiento y la práctica cristianas. Tenemos que hacerlo. Es nuestro deber, es un imperativo divino. Dios nos manda a hacerlo. Finalizando entonces, las cosas de las cuales debemos reflexionar en este contexto, según lo que hemos estudiado el día de hoy. En la iglesia del Señor, el patrón del criterio o sentir de Cristo y el patrón de la conducta o la práctica de Cristo son la normativa para el creyente. Así que, 1,
nuestra reflexión introspectiva, nuestro análisis introspectivo a nosotros por dentro. ¿Estamos nosotros verdaderamente aferrándonos al criterio y a la conducta de Jesucristo como patrón para nosotros? Porque es muy fácil confesar al Señor con los labios. Eso es muy fácil. Cristo le reprochaba precisamente a los fariseos, tomando las palabras del profeta Isaías, cuando en su tiempo reprochaba por lo mismo a Israel, diciendo: este pueblo de labios, ¿qué hace? De labios me honra, de labios, pero sus corazones están apartados de mí. Es obvio que si sus corazones están apartados de Él, sus conductas iban a seguir el camino que había en sus corazones. Habían aprendido bien qué decir, cómo orar, cómo cantar, cómo decir: hermano, Dios te bendiga, amén, siervo, bendecido y en victoria, entre otras cosas. Aprenden a repetir como loros las palabras que deben decir, pero no tienen ningún significado real en sus propios corazones, y sus conductas van llevando un camino completamente divorciado a lo que profesan. Cristo les llamaría hipócritas. Así que el examen a nuestra vida interiormente es principalmente esto: ¿estamos viviendo conforme al sentir y conducta de Cristo Jesús? Porque lo demás es palabrería. Y en segundo lugar, tenemos nosotros a bien, todos nosotros, y nos incluye a nosotros los ministros, tenemos nosotros como creyentes a bien a encontrar y seguir el criterio y la conducta de ministros que siguen el criterio y la conducta de Cristo Jesús. Bajo esta segunda reflexión cabe bien pensar precisamente en esto. Ojo, hermanos, cuidado de quién escuchan, de quién ven, de qué doctrina siguen y a quién se la siguen. Porque dice la Escritura, han salido muchos falsos maestros y falsos profetas, y así como habían en el pueblo en el pasado falsos profetas, así hay falsos maestros el día de hoy metidos dentro de las iglesias, que son como lobos rapaces que dispersan y devoran a las ovejas del rebaño del Señor. Así que es valioso que Pablo le haya dicho tanto a los filipenses como allá en Hebreos 13:7: considerad, mirad bien el ejemplo que han de seguir, la conducta que han de imitar, la fe a la cual han de calcar. Porque por ahí hay muchedumbres de personas que van detrás de personas que hablan en nombre de Dios, pero sus vidas están alejadas del Dios del cual predican. Cuidado. Y me es lícito hacer esta advertencia porque Pablo mismo ya la ha hecho. Cuidaos de los que dicen y no hacen. Atentos, mirad, considerad más bien a aquellos que predican correctamente la palabra del Señor y practican adecuadamente la palabra del Señor. Que Dios nos ayude. Puestos de pie, vamos a orar. Amado Padre Celestial, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ciertamente, Dios mío, aun cuando muchas veces tu palabra pueda ser blandida como una espada, de tal suerte que todo aquello que no es conforme a tu voluntad puede ser mutilado por tu espada de doble filo, aún así, tu misma palabra también surte el efecto de un bálsamo. En ella podemos encontrar, Señor, precisamente refrigerio. Podemos encontrar también el ánimo de seguir el camino en el que estamos. Que no hemos de desmayar, Señor, cuando somos reprendidos por ti en algún momento. Porque tu camino es el único camino que conduce a la vida. Y aunque angosto, aunque estrecho, aunque la puerta sea angosta y estrecha y el camino angosto y estrecho, aunque sea incómodo muchas veces, este es el camino que conduce a tu reino.
a la vida. Y es el camino que conduce o que caminan solamente los vivos, los que han recibido vida eterna de tu parte. Así que te agradecemos, Señor, que tú hables a nuestros corazones. Sí, agradecemos de alguna manera los chaparrazos. Te agradecemos porque estas cosas nos modelan, porque quitan de nosotros, Señor, lo que no es consono a tu voluntad y nos hacen desear y practicar aquello que sí es tu voluntad. Así que te pedimos perdón, Señor, por las cosas que no hemos actuado bien. Te pedimos perdón por no, Señor, modelar la vida cristiana en nuestras vidas, por no hacerlo adecuadamente. Porque debido a eso precisamente no tenemos, Señor, la pericia y la convicción de decir como el apóstol Pablo: sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Perdona nuestra inconsistencia. Perdona, Señor, el haber profesado lo que es verdad, pero no por haberlo profesado, sino por no haberlo practicado como es correcto, como es adecuado. Perdona nuestro pecado, Señor. Perdónanos también, Señor, por supuesto, el tiempo pasado, el haber seguido a hombres que no modelaban la conducta cristiana. Aquellos que de repente podían hablar bien, pero andaban mal. O quizá al revés, Señor. Aquellos que aparentemente tenían una buena conducta, pero su doctrina era torcida. Esa contradicción, esa inconsistencia, esa hipocresía, tú la detestas, Señor. Perdónanos por en los tiempos pasados haber hecho así. Y perdónanos si en este tiempo aún conservamos una conducta que sea similar a esa. Arráncala de nosotros, Señor. Queremos poder imitar la fe y la conducta de aquellos que se conducen adecuadamente, que verdaderamente tienen la doctrina correcta y que verdaderamente viven de manera correcta. Eso queremos hacer todos y cada uno de nosotros. Deseamos esto porque tu palabra nos manda a todos a hacer esto. Permítenos, Señor, como iglesia, albergar tus palabras en nuestro corazón, y que al salir de aquí, en esta mañana, que cada uno de nosotros, Señor, pueda reflexionar, analizarse introspectivamente, ver qué cosas debe desechar y qué cosa ahora debemos comenzar a abrazar, a tomar con mayor seriedad, porque eso es lo que tu palabra nos está demandando el día de hoy cuando tú nos has hablado. Bendito seas tú, Señor, y gloria sea tu nombre. Que toda gloria, honra y honor sean dadas a ti y a tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, y a tu Espíritu Santo, quien has hecho morar en nosotros, en tu pueblo, en tu templo. Gracias, amado Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Gloria al único Dios vivo y verdadero. En Cristo Jesús, amado Padre, y por la alianza de tu Espíritu te agradecemos. Amén.